Muy buenas noches a todos. La exposición del día de hoy tiene como título La ilusión del mercado. Profesor Jason Leandro Rivera, materia de ecotecnología. Hemos hablado reiteradas ocasiones en las formas en cómo se constituyó nuestra sociedad actual, industrial, capitalista y neoliberal, que son aspectos determinantes para nuestra economía. Nuestro enfoque inicial y primordial en la materia es tratar de llevar la palabra tecnología a un concepto un poco más o económico o ambiental. La palabra eco me remite a la economía y al ecosistema, el ecosistema entendiéndolo no solo desde lo ambiental, sino desde lo social, político y administrativo. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se estructuran las sociedades actuales a base de un mercado mundial. Tanto este concepto que se usa, mercado mundial, libre comercio, tratados de libre comercio, son primordiales para ustedes, muchachos, como profesionales en el siglo XXI. Entonces, hoy va a tratar de esto la exposición. Como siempre, muchachos, bienvenidos e iniciamos. La ilusión del mercado libre. ¿Por qué se usa el concepto de ilusión para comunicarles una asociación con el mercado libre? Porque el mercado libre es libre mediante procesos que jerarquizan economías, países y sociedades. Vamos a dar una definición. El mercado libre, libre mercado o mercado liberal es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su implementación de la existencia de libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción ni fraude, entre otras. O más en general, que todas las transacciones sean voluntarias. Indiscutible, muchachos, el término de voluntarias, coerción, transacción, porque veremos que en muchas ocasiones no se contempla o no se mantiene de forma equitativa en las relaciones comerciales e internacionales. El libre mercado es la forma en la que actualmente la sociedad en general, sociedad entendida como el mundo, propone su economía. Existe un gran sistema de naciones en el cual se juega cada una algo que vender o que ofrecer al mercado mundial. El mercado libre también es una forma de entrar o de introducir mercancías, ideas, productos de otras naciones, indiscutiblemente o discutiendo particularmente en la ganancia, la oferta, la necesidad, el bien, el consumo, la riqueza, la repartición. Estamos hablando de que el mercado libre opera en casi todos los aspectos de nuestra sociedad, incluso en la educación y en la salud. Temas tan álgidos para nuestra actualidad. ¿Qué es el proteccionismo? El mercado libre, muchachos, es la consecuencia de los procesos industriales y del proceso de la revolución industrial en las sociedades hasta la actualidad. Después de haber entrado, como ya lo vimos y lo mencionamos en la primera unidad del curso, la sociedad ha entrado en proceso industrial y de la capacidad técnica y la acumulación de conocimiento, donde hace que su producción sea mucho más amplia a muchos o a bajos costos. ¿Qué hace esto?
que no solo una nación como las primeras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se conviertan en industrializadas y tengan la misma o mayor capacidad productiva, sino que otras naciones oferentes lleguen al mercado. Es decir, ya la industrialización no se particulariza en Inglaterra ni en Francia, sino que entra a jugar Alemania, Estados Unidos, en algún aspecto Japón, en algún aspecto Holanda, países que tienen la industrialización como prioridad para la consecución de riqueza. Mediante esto, lo que se tiene que hacer es una protección de su mercado interno, de su obra, de su mano de obra, de su mercado laboral y del cuidar de las empresas y de la economía interna que finalmente es la que mueve ese motor. Entonces, para eso se inventa algo que se llama el proteccionismo. Esto más o menos del siglo XVIII-XIX es un concepto de la economía política que interfiere directamente en la relación económica en la sociedad. El proteccionismo es la política económica de restringir las importaciones de otros países a través de métodos tales como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación y una variedad de regulaciones gubernamentales, encareciendo así dichos bienes de modo que no sea rentable. Los defensores afirman que las políticas proteccionistas protegen a los productores, empresas y trabajadores del sector que compite con las importaciones en el país de los competidores extranjeros. Sin embargo, también reducen el comercio y afectan negativamente a los consumidores. En general, al aumentar el costo de los bienes y servicios importados y perjudican a los productores y trabajadores de los sectores de exportación, tanto en el país que aplica políticas proteccionistas como en los países protegidos. ¿Qué quiere decir el proteccionismo, muchachos? Proteccionismo es un concepto de la economía política que se ve reflejado en blindar la producción nacional. Es decir, si un país produce banano a $1, pero el vecino produce banano a 50 centavos de dólar, exactamente a la mitad, sería más rentable traerlo y revenderlo que producirlo. Entonces, ¿qué hace? La generación de empleo, si yo lo traigo, es menor a que si yo lo produzco. Porque entonces debo traer un producto ya empacado, embalado y directamente a la distribución. Podría decir que yo mi personal lo podría aumentar o en la economía en general un 25% sobre el producto. Y no tener el problema de la producción, sino que se soluciona con la importación de un bien más económico. ¿Qué pasa ahí? Primero que todo, se pierden puestos de trabajo, primero que todo se pierde dinamismo económico y tercero que todo, si este fenómeno se da a gran escala, va a haber poco circulante y el poder adquisitivo de la clase trabajadora y media va a ser muy poco, el cual estas clases o estos segmentos sociales son los que mueven prioritariamente la economía circulante, es decir, la economía circulante es la que se da todo el tiempo, con la que se compra el pan, la leche, los huevos, un mercado de 100.000, de 200.000, de 300.000, incluso de 1.000.000, que sigue siendo un dinero amplio para un mercado promedio en Colombia, para el poder adquisitivo, pero se da. Cuando no hay trabajo interno, por medio de las importaciones, esta capacidad de compra también se merma y así sucesivamente el círculo en lugar de hacerse más grande y más complejo se vuelve más pequeño y más lento. Por eso es que cuando se habla de que la economía no está en movimiento, que la economía está en contracción, porque hay diferentes aspectos. En este caso el proteccionismo es una forma desde la economía política para la representación social. Es decir, en Bogotá, por poner un ejemplo, en Bogotá solo se consume pan hecho en Bogotá. Todo pan que venga desde los límites de Bogotá hacia adentro en cualquier presentación va a tener un impuesto agregado de 2.000 pesos, por decir una cosa. ¿Qué busca esto? Uno, limita
la disponibilidad y la libre elección del consumidor. ¿Por qué? Porque el gobierno me está, o la institución, o el régimen que sea, me está, en lugar de dar 3 o 4 opciones, me da 2 a elegir. Ahí me están cortando un derecho a la libre elección. Pero asimismo, estos dos productos, que en su caso son nacionales y compiten por un mismo mercado, generan muchos más empleos constantes y fijos que lo que generaría la importación. Incluso podría ser un elemento de retaguardia al pensar de que si se depende mucho de un producto extranjero o de servicio extranjero y se paga en moneda extranjera, ¿qué nos limita a que el producto siga subiendo y subiendo y subiendo y subiendo? Lo que pasa con el dólar de 10 años para acá. De 10 años para acá subió de menos, de unos 6 años para acá, subió de 1.850 a 3.750 pesos. Estamos hablando de casi 1.900 pesos en 10 años. Nos prometiendo que nuestra moneda se ha devaluado respecto a, y esta moneda ha crecido respecto a. Es por eso importante que todo esto hay que tenerlo en cuenta para tener un elemento de protección. No es lo mismo que la economía dependa de la consecución de dólares para traer productos, o no es lo mismo que tengamos dólares para comprar insumos para crear productos. Porque si creamos productos y vendemos productos, le estamos dando un valor agregado a nuestras materias primas. ¿Cómo empezó el libre comercio, muchachos? Ustedes me dirán, profe, habla de libre comercio, pero no se ha explicado de dónde empezó. Ya les di el primer espacio donde las naciones industrializadas buscan la protección de su industria, pero vamos a ser un poco más específicos. ¿Cómo empezó el libre comercio? Hacia finales del siglo XIX, con la consolidación de los estados nacionales en Europa y Norteamérica, la producción de bienes y posterior colocación en mercados internacionales fue la primera línea de las diplomacias internacionales de cada país emergente. Todo esto entre 1850 y 1914. Incluso, muchachos, Inglaterra, que es el ejemplo que tenemos acá, tuvo la consolidación de un mercado interno antes de 1850 y para 1850 incluso empezaba a derogar sus leyes proteccionistas y empezaba a importar fuertemente y a manejar sus relaciones coloniales. Cuando los grandes estados que se convertían en imperios comenzaban a rivalizar no solo por su influencia política, sino por su hegemonía comercial, una colonia es un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los estados empiezan a pensar en otros territorios, no como una colonia política, sino como una colonia comercial, los proyectos imperiales en el siglo XIX despegaron. Un ejemplo de esto es el Imperio Inglés. Pero estas naciones en el periodo de consolidación económica exigieron aranceles y restricciones a productos importados. Tenemos aquí el mapa, muchachos, síganme por favor en el cursor. Aquí arribita tenemos a Inglaterra aquí arriba, Francia y Alemania, sus directos competidores. Pero todo lo que está en rojo son colonias del Imperio Británico. Tenemos a Canadá, tenemos a las Bahamas, tenemos a Jamaica, Belice, tenemos a Guyana, tenemos a las Indias Occidentales, tenemos Ascensión, Ciudad del Cabo, tenemos acá la Unión Sudafricana, tenemos Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, tenemos un espacio pequeño en Somalia, tenemos la gran joya de la corona que es la India, lo que es Pakistán, el oriente de Irán, y tenemos la península arábica. Hacia la derecha queda Australia y parte de la China. Pero estas naciones en el periodo de consolidación económica exigieron aranceles y restricciones a productos importados. Cuando esta nación, en este caso Inglaterra, empezaba a consolidar un mercado interno, lo primero que hacía era aranceles altos, impuestos altos, valor agregado alto a productos importados. Les voy a poner un ejemplo. Karl Marx
filósofo y doctor en economía, prusiano este señor, en las primeras introducciones del Manifiesto Comunista, no, sino del Capital, hace una semblanza de lo que les voy a contar. Y él nos cuenta que más o menos hacia 1800X, Inglaterra producía el 100% de trigo para el consumo interno. Antes de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial. Después decía que para 1800 y punta, Inglaterra importaba más o menos el 80% de trigo. ¿Qué pasó entre la autoproducción y autosustentación de un producto a la dependencia de la exportación de un producto de primera necesidad? Eso se llama industrialización y es la salida constante de personas del campo a la ciudad, generando oferta de mano de obra económica y generando una desolación agraria muy importante, a una escala muy importante. ¿Por qué no se podía importar trigo en Inglaterra? No por una prohibición tácita de la negativa a la importación de trigo, sino que la introducción de trigo, en este caso ruso, ucraniano, que era del imperio ruso, toda la parte eslava era gran productora de trigos, de cereales, era mucho más económico que el producido en Inglaterra. Entonces, por cada barril o por cada saco de trigo que entraba al mercado más importante, que era Inglaterra, porque podrían existir mercados independientes que de pronto se aceptaba, pero los mercados principales como Inglaterra no se le permitía. Tendría que pagar por cada saco medio saco adicional para la entrada de su producto. O si el saco vale $100, por poner un ejemplo, porque ya no se maneja el dólar, si vale $100, tendría que garantizarse $150 para la adquisición de este producto. Así fue como se generó también una acumulación primaria del capital, que es donde se distribuye o se invierte en fábricas. Es muy importante esto, muchachos. Por eso tenemos que tener en cuenta las relaciones migratorias que tenemos en la actualidad, en las cuales vemos que países africanos transmutan o se van al país que antiguamente era su colonia o su alma mater. Un ejemplo, muchachos, importante de lo que les vengo diciendo es este. Aquí claramente en el rosado vemos Inglaterra, miren, Oceanía, aquí miren los puertos comerciales, los circuitos. Imagínense que todo este pedacito aquí también era de ellos, hasta 1776, donde se promulgan ciertos procesos independentistas. Todo lo blanco son países y territorios no conquistados. Cada país industrializado se garantiza un mercado colonial. ¿Por qué? O un espacio, un territorio colonial. ¿Por qué? Porque es el espacio más idóneo para la distribución y comercialización de mercancías producidas por mi sociedad. Es decir, aquí en amarillito vemos a Francia. Francia, la mayoría de las materias primas era extraída del África y aquí en especial el caucho, en lo que ahorita es, lo que fue Indochina, la Conchinchina, lo que conocemos actualmente como Camboya, Laos y Vietnam. Una colonia importantísima del imperio francés, del tercer o segundo imperio francés en el siglo XIX. ¿Qué pasaba? Cuando existía un excedente importante de mercancías que no lograba venderse en el mercado interno principal, que era el francés, fácilmente estos productos eran distribuidos en sus colonias y
sus similares extranjeros eran dotados de aranceles. ¿Qué pasaba? Yo tenía el control político y económico de determinar qué se vendía y qué no, en pro de mis intereses. Eso es el proteccionismo. Y no es una relación de juego equitativa, como no lo es el libre mercado, es una relación de juego desigual y desproporcionada. La consolidación económica industrializada y la necesidad de proteger el mercado. La protección de un mercado se da desde el pensamiento político económico, que afirma la necesidad de proteger la industria interna y los puestos de trabajo, sosteniendo que introducir mercancías extranjeras de menor coste que la producción nacional sería catastrófico. Fuentes de empleo, procesos económicos, baja de poder adquisitivo. Pero la protección funciona si la economía o sociedad más poderosa blinda sus productos, pero si la economía de menor grado lo intenta, ya es una falla del libre mercado. Empezamos a hablar parte de la ilusión del libre mercado, la cual se representa en las relaciones desiguales de las naciones en la actualidad. Repito, la protección funciona si la economía o sociedad más poderosa blinda sus productos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tratado entre Andrés Muñoz y Jason Rivera, Andrés Muñoz tiene 5 vacas que le producen 10 litros de leche y yo tengo 2 vacas, no, yo tengo 2 vacas que me producen 3 kilos de carne. Y vamos a hacer un tratado para intercambiar nuestros productos de forma más económica. También yo proceso leche en mi finca, pero yo tengo 5 vacas, las mismas 5 vacas que tiene mi compañero Andrés, pero esas 5 vacas no me dan 10 litros, me dan 4 litros, porque comen más, bueno, por X o Y motivo. Entonces, el litro de Andrés vale 1 peso, pero el litro hecho en mi finca vale 2 pesos. Y Andrés, muy inteligentemente que es, empieza a venderle leche a la gente que trabaja en la finca, que debería comprar a 2 pesos, se lo vende a 1. Con el tiempo, Andrés lo que consigue es destruir la oferta de trabajo de esta finca y genera un proceso destructivo o en el emprendimiento que era la unidad de producción. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Entonces yo, para dejar vender la leche a Andrés, le voy a decir a la gente que es que la leche de Andrés no sale a 1 peso, sino sale a 3. Le agrego 2 de impuesto por venderla en mi finca. Entonces la gente va a empezar a sopesar y decir, bueno, pero si la de Andrés vale 3 y la de acá de la finca vale 2, no, pues yo prefiero comprar la de la finca. Eso es una medida de protección. Ahí garantizaría el buen uso de las vacas. Indiscutiblemente, ¿qué pasa? Se va a ver incrementado en cierto porcentaje del consumidor final, el valor. Y el límite en la toma de decisión. Es como el gran perjudicado, aparte de otros tipos de negocios. Vemos aquí en la gráfica, muchachos, eh, el muro del proteccionismo siendo golpeado por el cañón de la economía libre. Y vemos quién es el que dispara este cañón. Es un león. Y el león es el símbolo histórico de la monarquía británica. Es decir, Inglaterra rompe el proteccionismo de las naciones. Si no es con libre mercado, la rompemos a cañonazos. El ejemplo histórico fue la China en las guerras del opio, en el siglo XIX, las 2 guerras del opio del siglo XIX, en las cuales China no quería comerciar ni con Estados Unidos ni con Inglaterra porque era autosuficiente y ellos les vendían mucho a Inglaterra y mucho a Estados Unidos, muchos productos,
entre ellas la seda. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos cañonean ciertos puertos y obligan al gobierno chino a capitular y a garantizarles el comercio. Si el proteccionismo es bueno, siempre y cuando se use para proteger a la economía más fuerte. De lo contrario, se convierten en medidas que los medios de comunicación llamarían populistas, X, Y, derecha de diferentes posiciones. ¿Por qué el libre comercio no es tan libre? Las economías más fuertes suelen mantener relaciones desiguales con sus potencias, mercados o aliados para garantizar un mercado para sus mercancías o en su defecto para ofrecer un constante suministro de materia prima. Un ejemplo fue el reparto de la economía china a partir de las guerras de la mitad del siglo XIX. Como venía diciendo en la exposición anterior, China, siendo un país que produce y se autoabastecía, se había políticamente, ideológicamente interiorizado, es decir, generado tal consolidación de un mercado interno que la mayoría de los objetos que producía su nación y su sociedad eran consumidos adentro de la misma, procurando esto un movimiento constante del capital y un crecimiento notable en las condiciones de vida diaria de la mayoría de la población. Vemos en la ilustración atrás cómo se grafica el imperio chino, bastante desagradable. Vemos acá a la izquierda, esta es la nariz de la reina Victoria del imperio inglés. Aquí vemos al imperio alemán, al imperio ruso, al imperio francés, que está descrito como una mujer, pero se identifica aquí por su banderita roja, azul y blanca. Blanca y roja los colores de París y azul los colores de los Borbones. Así nace la bandera de Francia. Vemos cómo se quieren repartir a China y por supuesto el gran imperio oriental después de los chinos, Japón, que es como el único imperio que los europeos reconocen como su igual. Aquí vemos cómo se ejerce el imperialismo comercial desde la base económica en la primera ilustración. En la segunda ilustración es una ilustración más o menos de 1918-1920 y es Lenin, Ilich Lenin, barriendo con el rey inglés, el rey francés, el rey ruso, con el capitalista norteamericano y con la superstición religiosa. Dos diferentes perspectivas. Una, la interiorización o la consolidación del imperialismo comercial del siglo XIX y otra, la sacudida por parte de una ideología en la cual el libre mercado no es posible. Por eso es importante esta ilustración, porque Lenin barre a estos personajes afirmando de que la libre empresa, el libre mercado, no es beneficioso para la mayoría de la sociedad. ¿Qué pasa? Hacia el año 1922, Lenin muere en el 24, para 1922, Lenin como cabeza de Estado promueve una serie de leyes que dejan en total negativa los primeros preceptos de la Revolución Rusa y empieza a hacer unas economías mixtas entre capitales extranjeros, inversiones privadas y regulaciones estatales. Dicen los más osados que dejó de ser comunista en esos momentos. Otros más moderados hablan de que se dio cuenta que el control excesivo de una economía sin poder estar industrializada es muy difícil. Entonces vemos cómo los mercados eh, no, están todo el tiempo en fluctuación y este fue el origen. Vamos a ir pasando rápidamente a nuestra actualidad. Yo sé que todos, prácticamente todos, podemos
deducir quiénes son estos personajes. Vemos a Donald Trump, presidente del Imperio Norteamericano, del país imperial americano. Vemos a Canadá y a México. Esta presentación se llama Recaudos aduaneros, restricciones y manejo de fronteras. Después de la consolidación de las grandes naciones industriales, la relación con sus colonias o con sus países de conexión económica se estructuraron de tal modo que los productos de los países debían estar libres de aranceles. A cambio, la industria de los países socios sufría la desaparición o la carestía. Primero que todo, la relación en el libre mercado es una relación desigual y desbalanceada, en la cual protagoniza el lucro generalmente para la nación más poderosa. Es decir, en este caso, Estados Unidos prioriza la construcción o la introducción de mercancías sin aranceles a las economías que están relacionadas con el TLC, pero como la potencia hegemónica no le da chance a que las economías de menor grado puedan satisfacer la demanda a precios económicos, sino que su economía indiscutiblemente o sus productos indiscutiblemente inundarán el mercado. Los tratados de libre comercio favorecen a la parte más industrializada y más fuerte en el mercado. En el ejemplo de la imagen, el Tratado de Norteamérica favorece indiscutiblemente a la economía de Estados Unidos, aplanando la economía industrial de los socios comerciales. Se presupone que un tratado de libre comercio se basa en una relación al menos equitativa de las fuerzas. Pero vemos claramente que esto no funciona así. Les voy a poner un ejemplo. Segundo producto más vendido de México a Estados Unidos, los aguacates. Segundo producto más vendido de Estados Unidos a México. Automóviles y computadoras. Estoy poniendo cifras, estoy haciendo una especulación. ¿Qué producto están entregando manufacturado y con un valor agregado? Los computadores y los vehículos. ¿Y qué productos están introduciendo de manera cruda, sin el procedimiento y sin el valor agregado? Eso son relaciones desiguales. ¿Por qué? Porque es que el país avanzado, en este caso, el que produce carros y computadores, seguirá recaudando dinero en mi sociedad sin generar esa vuelta o esa reinversión de ese dinero, sino que se irá generalmente a economías extranjeras. Dos, toda la planta de trabajo interno de ese ramo de la economía prácticamente queda destruido. Para Colombia, un ejemplo de la introducción de mercancías extranjeras es ver toda la industria del calzado colombiana como está en deterioro y prácticamente en vía de extinción. La economía familiar refleja las desventajas del libre comercio. El libre comercio también trae guerras, trae conflictos, trae amenazas, trae diferentes intereses. Y aquí es cuando vemos que las dos potencias más poderosas de la actualidad, que rivalizan con China y con la India tal vez, están jugando la tercera guerra mundial o una nueva guerra fría en pro de la economía. Hagamos un ejercicio. Si analizamos la mayoría de los productos o bienes que tenemos en nuestros hogares, ¿cuántos de esos están siendo producidos en Colombia? ¿Y cuánto de lo producido está compuesto de suministros extranjeros? La mayoría de los productos importados pueden ser televisores, neveras, celulares, tostadoras, sanducheras, ropa, tenis, comida, entre otros.
¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que por más que en la actualidad una nación quiera proyectarse a la construcción o el autoabastecimiento como un sustento económico, debe garantizar que la mayoría de las piezas usadas en la creación de sus productos sea de producción nacional, generando empleo, riqueza y al mismo tiempo circulación del dinero. Pero si hacemos el ejercicio, seguramente todos en nuestra oficina donde estamos sentados y cómodamente o en el lugar de trabajo, miremos a nuestro alrededor y pensemos cuánto de esto es mercancía extranjera, en este caso mercancía de la China o de algún país asiático. Libre mercado y el proteccionismo en la actualidad, un problema de intereses. En la actualidad se ve reflejado el proteccionismo y el mercado libre en las disputas mundiales que están protagonizando los Estados Unidos y China. La primera nación, la más consumidora, la más generadora de riquezas, es la más dependiente y la más importadora de productos para mantener la forma de su economía interna. Es decir, Estados Unidos, si no se endeuda, no tiene la capacidad de mantener una empresa que gasta más de lo que produce. Los productos y bienes manufacturados pueden ensamblarse en un país, en este caso Estados Unidos, pero los componentes de este producto pueden ser en su totalidad de la República Popular de China. Una de las guerras más, una de los ocasiones más importantes que garantizaron este conflicto mundial entre China y Estados Unidos fue el acero. China producía acero a muy bajos costos, los cuales la industria norteamericana aprovechaba para construir edificios. ¿Qué pasaba? Redundaba en que la producción y la oferta de empleo o laboral en Estados Unidos se fuera a pique y que grandes industrias tradicionalmente motores de la economía como la industria del acero se estaba yendo a pique por el acero importado de la China. Otra cosa, menos empleos, eh, deserción de los pueblos, gente atravesando las ciudades, o sea, la importación de este tipo de productos determinó el cambio y así empecemos a delimitar productos. ¿Qué lo de aseo? ¿Qué lo de sanidad? ¿Qué lo de los carros? ¿Qué la comida? ¿Qué la ropa? En detrimento de la producción nacional. Básicamente esto, muchachos, es el problema mayor entre Estados Unidos y la China en la actualidad. Les voy a poner un ejemplo para darle color a esta situación. El ejemplo de la bicicleta. La bicicleta es un producto que en muchas ocasiones la percepción es de que es un producto nacional, pero en un gran porcentaje sus componentes son ensamblados en países asiáticos como China, Taiwán, Vietnam, entre otros, las cuales son un huracán para las industrias nacionales. Esto solo es un ejemplo de lo que sucede con diferentes industrias y que arrasan desde el segmento de los laboratorios hasta los coches y los abarrotes. Les repito, este tipo de economías del sureste asiático, China incluida, son sociedades enfocadas en la producción a bajos costos, en detrimento de la capacidad laboral y de la satisfacción del obrero. Les voy a poner un ejemplo, ranking de los países que más exportación de bicicletas tuvieron. Cifra en millones, datos del 2019. Indiscutiblemente el primer país productor de bicicletas y exportadora de bicicletas es la República Popular de la China. 32.4% de la torta del mercado, con un valor de 2.880 millones de dólares.
eh, la segunda fue Taiwán, la tercera Países Bajos, la cuarta Alemania y la quinta Camboya. ¿Qué pasa? La mayoría de todas las bicicletas del mundo en la actualidad, la mayoría se producen entre Taiwán, China y entre Camboya, Laos o Vietnam. Vietnam ya se cotizó más y es una sociedad que se basa en la confección. Eh, Laos, Camboya podrían ser más característicos de la hechura de una bicicleta. Casi todos los marcos de las bicicletas, incluso las que son made in Germany, fueron hechos en la China. ¿Por qué? Porque simplemente los costos no son comparables con una producción nacional. También debemos ponernos a pensar y reflexionar sobre si así pasa con las bicicletas, ¿qué pasa con otro tipo de industrias un poco más delicadas para la sociedad? También la muestra de que China exporta bicicletas es la muestra de su evolución, porque si vemos videos de 20 a 30 años atrás, la China era un país que se caracterizaba por tener una movilidad en bicicleta. Pero a hoy la China se ha industrializado tanto y ha generado tantos procesos productivos que se ha convertido en megaciudades y de la bicicleta se pasó a la moto y de la moto al automóvil. Es decir, que China está prácticamente en toda la producción del mundo y se ha enfocado en ganar una batalla no de forma bélica, que bien podría hacerlo, sino de una forma comercial y un poco más laxa que la guerra. Para concluir, muchachos, para el fin de la grabación diremos que los mercados libres son una ilusión que se plantea desde la posición de las grandes economías, pero si las naciones no tienen consolidado un mercado interno fuerte, debe salir al mercado desde una posición secundaria y es muy difícil salir de esta. Es decir, si Colombia no piensa políticamente en fomentar la industria nacional a cualquier tipo, del campo de la ciudad, no va a poder entablar una relación medio equilibrada en pro de las potencias más desarrolladas, porque en cualquier momento su producto de creación, en este caso el petróleo y el carbón, si no nos lo compran al precio que ellos dicen, de pronto si nos ponemos a molestar nos bajan el precio. Por eso es tan importante no venderle a un solo cliente la producción. Bueno, muchachos, les agradezco. Fin de la producción. Muy buenas noches.